No hay una evidencia empírica que asegure que la planificación centralizada de la economía tiene la capacidad de ofrecer progreso a un país. Los países comunistas que han alcanzado determinado nivel de desarrollo económico en los últimos tiempos es porque han abandonado ese sistema. Sin embargo, en Cuba el Partido Comunista sigue en las mismas. Una evidencia clara de que lo menos que quieren para los cubanos es progreso. El Plan 2025 tiene como principio fundamental, es objetivo, tiene que ser coherente bajo el precepto de manejar la crisis, mitigar los impactos de la guerra económica, desarrollarnos y avanzar. Así presentó el ministro de Economía a los diputados cubanos el plan de la economía cubana para 2025. Es interesante cómo el nuevo ministro de Economía utiliza la idea de que el plan es un mecanismo para gestionar la crisis. Eso es reseñable porque implica el uso del término crisis para calificar lo que vive Cuba, pero implica además el abandono de eufemismos tan comunes en la burocracia cubana como periodo especial o coyuntura. Pero también es destacable porque si se dice que el plan tiene que servir para gestionar la crisis, se está reconociendo que lo que nos enseñaron y todavía se enseña en las escuelas cubanas con relación a la economía planificada es una mentira. Al menos cuando yo recibí economía política en la universidad, me obligaron a repetir para obtener la mayor calificación que la planificación centralizada de la economía explicaba por qué el socialismo no sufría las crisis cíclicas propias del capitalismo. Y esa idea es trascendental porque el ministro cubano no está proponiendo utilizar un sistema de economía planificada para enfrentar la crisis en que un gobierno neoliberal anterior dejó sumida a Cuba. El ministro contradictoriamente habla de usar el plan para gestionar una crisis que se generó bajo un sistema de economía planificada y centralizada que lleva más de 6 décadas implementado. El ministro contradice lo que dice Lenin. Reconoce que en los sistemas socialistas también hay crisis, pero lo peor que hace el ministro no es contradecir a alguien que está embalsamado en Moscú. Lo peor que hace el ministro es proponer como antídoto la misma causa del problema. Y eso nos lleva a otra conclusión con vocación disyuntiva. O bien llevan décadas engañándonos y lo que dijo Lenin es una tontería, o bien los burócratas cubanos son unos anormales que no saben planificar absolutamente nada. ¿Cuál de las dos es peor? La primera porque indicaría que a pesar de su demostrada ineficacia, a los cubanos se nos ha impuesto a sangre y fuego la ideología del pensamiento económico socialista como única alternativa. Y la segunda porque demostraría que Cuba está controlada por una banda de ineptos que es incapaz de encontrar soluciones para ofrecer progreso al país en sus actuales condiciones. Yo en lo personal creo que son ambas cosas. Y por eso la solución fundamental pasa por un cambio del sistema y con él un recambio de la burocracia. Más de 60 años de experimento son suficientes. Nuestra economía se ha diversificado algo y crece. Sin embargo, el deber de los revolucionarios es prepararse con audacia e inteligencia para la peor de las variantes, no para la más cómoda. Con permanente optimismo y total confianza en la victoria. Hoy y siempre tener presente la inquebrantable conducta de defender la unidad, resistir y resistir. Los planes de la economía cubana nunca han dejado de dar planazos. Pero lo que ha pasado en los últimos tiempos es que la hemeroteca creada por el internet y el acceso de los cubanos a ese repositorio de información ha dejado mucho más al descubierto al régimen del Partido Comunista. Para demostrarlo, analicemos la hemeroteca de los últimos 5 años. Hemos planteado que el plan 2019 no tiene reserva. No tiene reserva, ¿por qué? Porque cuando hablamos de que no tiene reserva nos referimos a sus equilibrios o balances macroeconómicos. Y nosotros hemos planteado que el plan de la economía está emitido sin déficit y sin superávit. Eso quiere decir que no tiene reserva. O sea que cualquier incumplimiento de los ingresos se tiene que reflejar obligatoriamente en una disminución de los gastos. Porque no tiene superávit como para que un incumplimiento de los ingresos pueda afectar el superávit antes de afectar los gastos. Pero decir que el plan no tiene reserva no significa que la economía no tenga reserva. Son dos cosas diferentes. El plan no tiene reserva en su diseño macroeconómico, de sus equilibrios, de sus cuentas corrientes y cuentas financieras, pero la economía sí tiene reserva y la tarea nuestra precisamente es explotar esa reserva. Después de oír este cantinfleo, usted pudiera preguntarse,
¿Qué es lo que puede extraerse de aquí? Yo no lo tengo muy claro tampoco, pero lo que sí tengo claro es que lo que parecería ser una explicación magistral de la importancia del plan de la economía cubana terminó demostrando ser nada más que palabrerías. Para empezar, al final de 2019 y a pesar de haber tenido un plan sin reservas y reservas en la economía al inicio de año, la cosa estaba tan mala en Cuba que la burocracia empezó a usar un nuevo término para referirse a la crisis que se estaba viviendo, sobre todo con relación al combustible. Es una situación coyuntural. Esto fue en octubre, pero ya al cierre del año tuvieron que reconocer que aquel plan sin reservas que preveía un crecimiento del 1.5% de la economía no iba a poder cumplirse. Al final de 2019 y antes del inicio de la pandemia, ya la economía cubana iba de nuevo en picada. Según datos oficiales que nunca son confiables, pero son los que hay, la economía del país pasó de haber alcanzado un crecimiento del 2.2% en 2018 a reportar un crecimiento de apenas el 0.5% en 2019. Del 2020, mejor ni hablar. Porque si planificar la economía, incluso sin reservas, no sirvió para garantizar el cumplimiento de lo previsto, mucho menos podría servir para prever una pandemia mundial y los desastrosos efectos que tuvo para la economía del mundo entero. Cuba no fue la excepción. En septiembre de 2020 la CEPAL aseguró que la economía cubana se contraería en un 8%, pero el batacazo fue aún peor. Al cierre del año las autoridades cubanas aseguraron que la contracción terminó siendo de un 11%. Y claro está, esa caída había que explicarla con algo. Y para eso estaba la pandemia. Pero en el 2021 ya se estaba acabando. Y por eso los inteligentes planificadores cubanos aseguraron que en el 2021 la economía iba a crecer un astronómico 7% y que como el ave fénix en Cuba resurgiríamos inmediatamente de las cenizas. Y por supuesto, todo gracias a la planificación y al gran experimento que habían impulsado desde el 2020 y que terminó siendo otro fiasco: el ordenamiento económico. El ministro de Economía entonces aseguró que en 2021 Cuba vería cómo el ordenamiento económico sería el incentivo natural para el aumento de las exportaciones del país, que debían crecer en 2021 un 19%. También recordemos que hemos dado ya algunos pasos para incentivar las exportaciones del sector no estatal a través de empresas estatales. El ordenamiento monetario es un incentivo natural a la exportación. Se está avanzando en todo lo vinculado con el fomento de exportaciones en los territorios y esta es una tarea, pudiéramos decir, de primer orden, un primer objetivo, para calificarlo así, del plan de la economía del próximo año, que es alcanzar como mínimo un crecimiento del 19%. ¿Te cuento la historia de lo que pasó a finales de 2021? Yo sé que tú eres lo suficientemente informado e inteligente para saberlo, o por lo menos imaginártelo. No obstante, te lo cuento porque de lo contrario estarías viéndome, ¿no? Según las cifras oficiales, de aquel 7% planificado a inicios de año, la economía cubana al cierre de 2021 creció apenas un 1.3%. Pero a pesar de no cumplir con el superplan del 2021, ese teórico crecimiento del 1.3 fue suficiente para que los burócratas cubanos aseguraran que había comenzado una reanimación de la economía y que además esa reanimación generaba esperanzas en el pueblo. Primero, entender que para que este proceso de reanimación económica que hemos iniciado, que ha levantado una esperanza, una alegría en la población, que se manifiesta en los últimos encuentros que hemos tenido, se manifiesta cuando uno va a los barrios, se manifiestan las respuestas que están dando colectivos de trabajo en el ambiente de la población en medio de la situación difícil, compleja que todavía tenemos de desabastecimiento y de carencia. Y en esa misma oportunidad que se daban palmaditas en la espalda a pesar del desabastecimiento, volvieron a ratificar que el plan era el mecanismo que tenía Cuba para enfrentar las dificultades y pronosticaron entonces un crecimiento esta vez del 4% para el año 2022. ¿Quieres que te cuente de nuevo lo que pasó a final de ese año? Mira, si me erizo. Mira, yo me erizo. Yo sé que no hace falta que te lo cuente, pero igual a lo mejor hay algunos que tienen dificultades con la memoria a corto plazo y aprovecho y les dejo entonces la reseña. Pues nada, a mediados de 2022 Gil volvió a repetir que estaba en un proceso de reanimación económica que lo que necesitaba era aligerar el paso. En realidad, nosotros dijimos que perdimos 3.000 millones de dólares en 18 meses de ingresos. Ahora hemos empezado a recuperarnos. Muy buena noticia, pero
hay que agilizar el paso. Y tenían tanto interés en insistir en que iban por el buen camino y que todo marchaba como estaba planificado, que llegaron a afirmar en la Asamblea Nacional que en el primer trimestre de 2022 la economía cubana había crecido más de un 10%. Y claro está, la guayaba estaba tan dura que hasta uno de los ventrílocos con cargo de diputado tuvo que mostrar su asombro. Si a mí me dicen, tienes que dar una asamblea ahora donde soy diputado y expresa ahí cómo estamos creciendo un 10%, yo no sé. Porque hoy el pensamiento de la población es otro. Es difícil, con la cantidad de apagones que tenemos, cómo le vamos a hacer llegar al pueblo toda esta información cuando no sabemos quién está hoy en apagón, quién está no. Yo lo tuve hecho hasta las 3 de la mañana, porque lo vivo diariamente, y es constantemente el trabajo político lo que tenemos que hacer con la comunidad y con el pueblo, y con la propia familia. Esto que vimos fue a mediados del 2022. Después de esto, a finales de 2022, parece que el aumento del ritmo en la reanimación de la economía tampoco fue suficiente para cumplir con lo planificado y los mismos burócratas que a mediados de año dijeron que la economía cubana había crecido más de un 10%, terminaron por reconocer que ese crecimiento no llegaba ni a la mitad de lo planificado al inicio de año. Al cierre de 2022, la economía cubana solamente creció un 1.8 de un 4% planificado. No obstante, a los fallos del plan, la burocracia siempre le busca explicaciones. Explicaciones que parten invariablemente de reconocer que siempre se puede estar peor de no ser por la obra de la revolución. Si las vacunas salvaron este país, si a nosotros nos hubiera coincidido el pico Delta con el pico Omicron, con supertanqueros, con Saratoga y con Ian sin vacunas, yo no sé, esta asamblea posiblemente estuviera dándose en una trinchera. En una trinchera. Lo que pasa es que el heroísmo de este pueblo es tan extraordinario que a veces lo real maravilloso y no nos damos cuenta de todo lo que nosotros hemos superado en estos 2 años y medio. Y aquí estamos. Pero la gente no come heroicidad. De hecho, lo que entiende Díaz-Canel por heroicidad de un pueblo no es más que sufrimiento y aguante. Y ese aguante cada día se pone más a prueba. Porque si antes podían camuflar crecimientos discretos o justificar las contracciones con pandemias mundiales, después de haber dicho en 2022 que estaba Cuba en presencia de una reanimación económica irreversible, la economía cubana no ha hecho más que decrecer. Pero en contraste, al tiempo que la economía decrece, hay algo que sí se ha mantenido constante o en aumento. Y esa es la capacidad de los burócratas de mentir de acuerdo al plan. Para que tengas una idea más clara de lo que estoy diciendo. Así empezaba Cuba en 2023. El 2023 debe ser un año mejor. Como parte de esa promesa que primero hizo Gil y después ratificó Díaz-Canel, se anunció un crecimiento económico para 2023 de entre un 2 y un 3%. Pero al final del año, ¿necesitas todavía que te cuente? Para nosotros poder mejorar. Pues no hay problema, como dice el refranero popular, recordar es volver a vivir. Los datos finales del comportamiento del Producto Interno Bruto en el 2023 estarán disponibles ya concluido el año, cuando la Oficina Nacional de Estadística e Información disponga de los niveles de actividad real y se puedan hacer los cálculos finales, pero lo que sí está claro es que no llegamos al 3% y que es muy probable que que enfrentemos una contracción en el año 2023. Ahí veíamos a Gil decir eso sin que se le moviera un músculo de la cara. Pero al final Roma paga a sus traidores, pero los desprecia. Y a Gil no lo dejaron ni informar las cifras exactas de la debacle de 2023. Lo destituyeron a inicios de febrero de 2024 y en marzo de ese mismo año autorizaron su encarcelamiento. No fue hasta junio de 2024 cuando las autoridades cubanas dieron las cifras oficiales de contracción de la economía cubana en 2023. Y las dio el nuevo ministro de Economía ante la Asamblea Nacional del Pueblo Popular cuando reconoció que la economía cubana, a pesar de los planes y de las promesas, había decrecido un 1.9%. Pero a pesar de que sabía la debacle, a finales de 2023 y en uno de sus últimos cartuchazos, el propio Gil volvió a prometer villas y castillas. Dijo que para el 2024 sí habían planificado siendo realistas y que la economía cubana iba a crecer mínimo un 2%. Estamos proyectando para el año 2024 un crecimiento mínimo del Producto Interno Bruto a precios constantes en el entorno de un 2%. Hay que ser realistas, no, si llegamos aquí diciendo que vamos a hacer un 6, un 7, que estamos conscientes que es lo que hace falta. Hace falta romper ese estancamiento que tenemos de 1,3, 1,8, menos 1, 0,9 y dar un salto más grande. Bueno, está en la capacidad que tengamos de gestionar mejor los recursos y en la capacidad que tengamos de tener más ingresos en divisas.
y en la capacidad que tengamos de ordenar mejor la economía, de controlar el tipo de cambio, de cumplir el plan. Si analizamos lo que dice Gil aquí, el problema no está en el plan, sino en la capacidad de la burocracia y el sistema económico cubano de cumplirlo. Y eso nos lleva a la idea inicial del video. ¿Qué es peor? ¿Que los planes centralizados no funcionen o que la capacidad de los burócratas y el sistema no dé ni para cumplirlo? Hay que decir que los ingresos totales en divisa al cierre del año no se van a cumplir, como ya se informó en las comisiones, y que el impacto fundamental es que no se cumplen los ingresos por las exportaciones, tanto de bienes como servicios. El año ha sido complicado, lo hemos expresado, ha sido fuertemente impactado el turismo, ha sido fuertemente impactado otros sectores exportadores y todo ello ha incidido en estos resultados. Después de ver cosas como estas, nadie debería ponerse bravo con quienes aseguran que es una pérdida de tiempo seguir hablando de reformas en un sistema irreformable. Toda la evidencia acumulada hasta aquí lo que demuestra es que la esencia misma del sistema es contradictoria. Ni los planes funcionan, ni el sistema o sus burócratas están capacitados para encontrar fórmulas o soluciones dentro de ese modelo. Por eso a nadie sorprende que a final de 2024 Cuba esté sumida en una crisis multifacética tan grande que haya tenido que ser reconocido incluso por el ministro de Economía sin ningún eufemismo. Mucho menos sorprende que desde mediados de noviembre de 2024 estén anunciando una nueva contracción de la economía, aunque en este caso trataron de maquillarla apelando a huracanes, terremotos y apagones nacionales que son responsabilidad de su propia gestión. Concluye un año complejo para el desarrollo de la economía nacional, por la influencia de efectos combinados de carácter nacional e internacional, solo atenuados por los principios y la voluntad de una revolución como la nuestra, que junto al pueblo no se amilana ante adversidad alguna y desafía las poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, defendiendo valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Para mí no hace falta nada más que evidencie el desastre que es la economía centralizada del socialismo. Sin embargo, hay quien siempre dirá que como asalariado del imperio nunca tengo en cuenta el papel que juegan las sanciones estadounidenses en la crisis que vive Cuba. Y no es que no lo haga, es que simplemente soy un convencido de que las sanciones no son la causa fundamental del desastre cubano. No obstante, para complacer a aquellos que sí lo creen, basta decir que el plan de la economía ha sido ofrecido por los burócratas cubanos como una de las principales armas que teóricamente tienen contra las sanciones estadounidenses. Esa es la tarea que tenemos, prepararnos siempre, tener plan contra plan y anticiparnos a los planes del enemigo, que son bastante claros, no hay mucho misterio detrás de los planes del enemigo, y por lo tanto nosotros necesitamos y tenemos que trabajar en función de tener nuestros propios planes de cómo dar respuesta a eso. No, la tarea nuestra, lo hemos dicho y lo ratificamos, no es encontrar justificaciones, es encontrar soluciones. Ya lo oyeron, plan contra plan. Y es que se ha defendido durante mucho tiempo que una de las ventajas de la economía planificada es tener la capacidad de incluir incluso las sanciones como variable que puede afectar el desempeño económico de un sistema empresarial mayoritariamente controlado por el Estado. Teóricamente, los crecimientos planificados en los planes de la economía consideran al bloqueo o embargo como una variable a tener en cuenta. Y al mismo tiempo, en el plan consideran la opción de crecer incluso bajo esas circunstancias. Lo que hemos planteado es que mantenemos, a pesar de el reconocimiento del bloqueo, como planteado, la aplicación del título 3, todo el cierre del cerco económico y la pretensión del gobierno norteamericano de asfixiarnos económicamente, nosotros mantenemos la estrategia de garantizar, o sea, que la economía en el 2019 crezca, no retroceda y que podamos gradualmente ir manteniendo una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y les digo más, en no pocas oportunidades esos mismos burócratas han aprovechado los momentos de cierta estabilidad ficticia para vanagloriarse de su capacidad de sobreponerse a quienes los bloquean. En el turismo estamos planificando para el próximo año el arribo de 4.500.000 visitantes. Este año estamos estimando 4.300.000. Si piensa el gobierno norteamericano que vamos a dar para atrás en la cifra, nuestra estrategia es ir para adelante. Entonces no es el bloqueo el problema.
La economía planificada considera el efecto del bloqueo o embargo y aún así no es capaz de vencerlo. Eso demuestra cuán inservible es esa fórmula para ofrecer progreso en las condiciones actuales de Cuba. Pero también la obstinación en su uso es una muestra de la incapacidad de ustedes, los burócratas, de encontrar soluciones diferentes. No deberían pedir más que quiten el bloqueo sin antes cambiar sus fórmulas y quitarse ustedes mismos del medio. Si te gustó, dale like a la transmisión y compártela para que otros puedan disfrutarla. Recuerda que puedes suscribirte al canal si no lo has hecho y enviarnos una donación puntual a través de PayPal. Unas estrellas monetizadas si nos ves por Facebook, o un super chat o un gracias si nos ves por YouTube. Nos vemos en la próxima entrega.